La competencia es de Dios para exaltar, para reivindicar, para recompensar, para encomiar la labor, el servicio, la fidelidad de un hombre hacia Dios. Y cuando se refiere a su hijo claramente, él no solamente le va a reivindicar, sino que le va a poner su nombre, su persona, todo lo que implica su obra y su persona, hasta lo sumo y por sobre todo lo que existe claramente en el universo. Este pasaje entonces nos enseña que no es papel nuestro buscar la autoexaltación, la gloria personal, llenarnos de vanagloria. No hemos sido ni creados ni salvados para ese propósito. Vamos a ver que hemos sido creados y salvados para el servicio al Señor. Pero si Dios quisiese rodearnos de algún privilegio, aún en la gloria eterna, después del tribunal de Cristo, eso es competencia de Dios. Dios es el que exalta. Nosotros debemos humillarnos. Nosotros debemos ponernos en el lugar y en la posición que nos corresponde como criaturas y también como hijos de Dios. El Señor Jesús, como verdadero hombre, siguió estos mismos pasos. Él siendo todo, el Hijo eterno de Dios, siendo forma de Dios, nos ha dicho el apóstol Pablo, él, él pudiendo expresar su gloria, pudiendo hacer lo que Satanás quiso provocarle en el pináculo del templo, que se manifestara como un hombre glorioso a la nación de Israel. Él prefirió el camino de la humildad y de la sencillez, porque la gloria vendría después de la cruz, no antes. Y esa gloria corresponde a Dios y no a Él mismo. El propósito del Señor sería entonces obedecer hasta lo sumo, hasta la misma muerte a su Padre. Dios se encargaría a partir de la cruz, y lo hemos dicho, a partir del momento quizás cuando esos hombres tomaron el bendito cuerpo del Señor ahí, lo envolvieron en una sábana blanca, Dios suscitó todos los hombres, los testigos, las instancias necesarias para glorificarle. Cuando la mano humana, el odio humano, el desprecio humano no pudo más, Dios entró en escena. Dios entró en escena hasta exaltarle, dirá aquí este pasaje tan hermoso a partir del verso 9 hasta lo sumo. Continuamos con la humillación del Señor. Dice en el verso 8, estando, la Escritura dice, en la condición de hombre. Y nuevamente, como he dicho, reiteradamente voy a remitirme a mis apuntes. Como se ha orado, son temas doctrinales. Quisiera no poder equivocarme en aquello. Y si me equivoco, los hermanos sabrán perdonar la falta de precisión en muchas expresiones que quizás podamos hacer. Entonces, cuando la palabra nos presenta esta expresión tan hermosa también, que es parte de esa triada de efectos simultáneos que sucedieron cuando el Señor tomó forma de siervo, cuando Él se despoja, es decir, tomar forma de siervo. Luego dice, hecho semejante a los hombres. Esa es la expresión que nos corresponde ahora, hecho semejante a los hombres. Y luego estando en la condición de hombre. Cuando la Biblia habla de la semejanza del Señor a los hombres, es muy precisa. La Escritura no da lugar a la posibilidad de que la imaginación humana pudiese especular respecto al verdadero carácter de la humanidad del Señor. Y en ese sentido la Escritura fortalece el hecho de que el Señor es semejante a los hombres. Debemos tener mucho cuidado de decir que es igual, porque realmente el término semejante no significa que Él no sea verdadero hombre, lo es pleno y completo y perfecto hombre. Pero si algo nos diferencia a nosotros y al Señor, es lo que Hebreos capítulo 4, verso 15, y ahí el Espíritu Santo lo acredita muy claramente, dice, hablando al Señor, dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado, dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa palabra semejanza, entonces, dos veces el autor a los hebreos la usa. También dice la palabra que fue tentado, verso 18 del capítulo 2, dice que él mismo padeció siendo tentado y que por lo tanto es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra entonces, cuando se refiere a esta expresión
de la semejanza, nos hace ver que el Señor ciertamente es sin pecado. Y en ese sentido, hermanos, creo que todos somos llamados a defender ardientemente lo que podemos llamar la impecabilidad del Señor, la impecabilidad del Señor Jesucristo. Algunos autores humanos tratando de poner el aspecto humano del Señor y presentarnos los aspectos, hacernos a Cristo más cercano humanamente que lo que la Escritura nos presenta, se han equivocado y han especulado y han concebido ideas que son ajenas a la Escritura. El hecho de que el Señor sea impecable, es decir, no es vulnerable, Él no tiene una naturaleza susceptible al pecado como nosotros, no lo hace menos insensible a la tentación. Al contrario, una naturaleza santa como la del Señor, como dice Hebreos capítulo 7, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, no le hace insensible o ignorante de las debilidades y de la ruina de lo que el pecado ha provocado en el hombre. Creo que nadie ha podido llorar más conscientemente ante la tumba de un hombre que el Señor frente a la tumba de Lázaro. Muchos lloraron por la lamentable pérdida, pero solo el Señor, el Hijo de Dios y verdadero hombre, fue capaz de llorar frente a la tumba de su amigo Lázaro, comprendiendo profundamente los alcances que nosotros no entendemos de lo que el pecado ha hecho y ha arruinado la naturaleza humana. Jesús lloró, dice la expresión. Y ahí tenemos al hombre Cristo Jesús llorando como verdadero hombre, pero también tenemos al Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que se levanta y es capaz de retar a la muerte y quitar la presa, el cuerpo de Lázaro, de las manos, de las garras de la muerte, y hacerlo salir del sepulcro de una manera realmente gloriosa. El hecho de que él no haya experimentado, porque no es parte de su naturaleza el pecado, no significa que no sepa y no entienda perfectamente lo que el pecado ha provocado en nosotros los seres humanos. Así que, hermanos, nosotros debemos defender la impecabilidad del Señor Jesús. Si Él fue tentado por el poder satánico al principio de su ministerio, la carta a los hebreos nos dice que Él sufrió, fue un padecimiento para Él, mucho más allá de lo que nosotros entendemos. Nosotros no padecemos lo suficiente frente a la tentación del pecado como el Señor padeció. Nosotros a veces nos atrevemos a coquetear con el pecado, a ser insensibles frente al pecado, a ser livianos frente a la tentación del pecado. No así en el caso del Señor. Quiero decir, hermanos, que nunca, en la tentación del Señor, nunca la deidad pendió de un hilo. Nunca estuvo en juego la deidad en la tentación del Señor en el desierto. La tentación en el desierto fue para demostrar la imposibilidad de que Él pudiese pecar. Porque Él es pleno, perfecto hombre, pero sin pecado. Por lo tanto, es semejante. Y el Espíritu Santo ha puesto con toda precisión el hecho de que Él se despojó, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Quizá nosotros nos hubiésemos equivocado y hubiésemos dicho igual a los hombres, pero reconocer la igualdad de Cristo con los hombres significaría reconocer también nuestra naturaleza pecaminosa en Él. Eso es absolutamente lejos de lo que la palabra dice. Ya antes de ser concebido en el vientre de María, el ángel dijo, el santo ser que nacerá, el santo ser, refiriéndose al Señor. Eso realmente nos admira, el hecho de que el Señor haya determinado entregarse en las manos de Dios, en las manos del Espíritu, para ser engendrado, para ser concebido como verdadero hombre en el vientre de una mujer. En ese otro hecho portentoso, milagroso, que jamás podremos entender plenamente, que es la concepción. Tanto su entrada en el mundo como su salida del mundo fueron gloriosas. Ambos, tanto su entrada como su salida del mundo, fueron actos en los cuales Dios, el poder de Dios estuvo allí presente. Podremos imaginarnos cuando Él se determina y le dice al Padre,
y aquí vengo, oh Dios, me preparaste cuerpo. Y claramente el Señor sabía que en las manos de Dios, en las manos del eterno y poderoso Espíritu de Dios, Él sería engendrado en el vientre de una mujer. Él entra en el mundo en la plena dependencia del poder de Dios y del Espíritu. Y Él saldrá del mundo a través de la muerte cuando dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en la plena dependencia también del Espíritu de Dios. Es algo realmente maravilloso. La palabra dice además, estando en la condición de hombre. Y en este sentido quiero leer mis apuntes. Esta expresión, estando en la condición de hombre, significa que Él se mostró realmente como un verdadero hombre. No fue una mera aparición, como los blasfemos, todas las doctrinas herejes del primer siglo pretendían decir respecto a la humanidad del Señor. Él no fue una mera aparición, no fue tampoco, hermanos, un, un hombre, un mero hombre tomado como instrumento por el Espíritu de Dios. Al contrario, Él se manifestó realmente en carne y sangre. Es el Hijo de Dios manifestado en carne y sangre. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Juan da testimonio de Él y dice, Él dice, doy testimonio, dice, Juan dio testimonio, que de su costado salió sangre y agua. Por lo tanto, el que murió en la cruz del Calvario fue un verdadero hombre y sus sufrimientos son verdaderos. Su historia es verdadera. Su obra en la cruz fue real. Las evidencias de la sangre y el agua saliendo de su costado son la prueba. Pareciera ser Juan un verdadero forense, un forense divino de parte de Dios que certifica la realidad de la muerte de nuestro bendito Salvador a favor de nosotros. Que no quede duda de nadie. A nadie quede duda que el que murió en la cruz y derramó su sangre fue verdadero hombre. Por lo tanto, sus sufrimientos fueron verdaderos. Y los sufrimientos de su cuerpo, de su alma, de su ser espiritual fueron realmente verdaderos. Fueron el gran precio que él tuvo que pagar para nuestra salvación. Todos los hombres que le rodearon desde su nacimiento le vieron en la condición de un hombre verdadero, pero no todos le conocieron en la forma de Dios, excepto los discípulos. Cuando ya resucitado el Señor, Juan ya en la dirección del Espíritu dice, y aquel verbo, refiriéndose al Señor, aquel verbo fue hecho carne. Y Juan dice, y vimos su gloria, dice. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan tiene la plena certeza y certifica la verdadera humanidad del Señor. Dice entonces el verso 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Nuevamente entonces dice, se humilló a sí mismo. Recordemos entonces que esta es la segunda vez que el Espíritu Santo usa esta expresión a sí mismo, refiriéndose a la libre decisión y voluntad del Señor en cuanto a aquello. Se ha despojado a sí mismo, dejando las glorias, las igualdades del cielo, para tomar forma de siervo. Y ahora, a partir del verso 8 en adelante, Él se va a humillar a sí mismo. Da un paso más profundo en su humillación, en su abnegación por cada uno de nosotros. Entonces se humilla al asumir la condición de hombre. Él, él asume esta condición de hombre, como dice, humillándose voluntariamente. Ya no eran hermanos las condiciones del cielo, de la gloria con el Padre, sino que ahora son las limitaciones y los sufrimientos que él experimentó en esta vida terrenal. La condición de hombre, de la cual hemos hablado ya, sería el ámbito donde el Señor sería humillado. Y también sería el ámbito de su obediencia, porque esa obediencia de la cual Pablo va a hablar aquí, esa obediencia que no tiene límites, sería probada, manifestada, probada y finalmente sería perfeccionada. Es el autor a los Hebreos el que nos va a decir que por lo que padeció, por lo que sufrió el Señor, él aprendería la obediencia. Entonces, él voluntariamente quiso humillarse, aún sabiendo lo que tendría que sufrir. Él nunca perdió su omnisciencia, no dejó nada de lo que es forma de Dios, lo hemos dicho.
Por lo tanto, cada uno de los pasos que el Señor daría, los daría en la plena conciencia y conocimiento de lo que le esperaba. Aún en Getsemaní, como nosotros podemos recordar, él como hijo de Dios, como verdadero hombre, podría haber llamado, invocado esas 12 legiones de ángeles que le menciona a Pedro, para librarse de la muerte, una muerte inminente, una muerte terrible. No era una simple muerte, vamos a ver el próximo sábado que es la muerte de cruz. Muchos han muerto en la historia humana, es propio del hombre caído. Muchos fueron crucificados en el Imperio Romano, pero la muerte de cruz de la cual Pablo nos va a hablar es una muerte sin igual, exclusiva del Señor, porque va a ser la muerte de un hombre sin pecado. Y va a ser una muerte vicaria, una muerte para nuestra salvación, una muerte en lugar del pecador. El Señor podría haber invocado los poderes del cielo para haber sido librado, haber hecho uso de sus derechos divinos de protección. Pero Él renunció a todo aquello con el propósito de sujetarse a la voluntad de su Padre. Se entregó claramente, hermanos, en manos, como dice la Escritura, de hombres. Él se entregó en manos de hombres pecadores. Es lo que el Señor hizo por nosotros. En cuanto a la expresión ser hecho semejante a los hombres, vuelvo un poquito más atrás, hermanos. Quiero recordar que tenemos que hacer una pregunta muy importante. Una pregunta muy importante. ¿Cómo llegó a ser siervo del Señor? Como nos describe aquí el apóstol Pablo, haciéndose semejante a los hombres. Podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué el Espíritu Santo no dijo, en primer lugar, que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y luego para ser siervo? El orden es claro. Primero dice forma de siervo, para ser semejante a los hombres. Porque podemos concluir un gran propósito de nuestra existencia y el gran propósito también para el cual el Señor vino. El propósito nuestro, hermanos, es ser siervos. Fuimos creados para eso, fuimos salvados para eso. No solamente como hombres, sino siervos para Dios, absolutamente para Él. Por lo tanto, nuestro papel, nuestra mentalidad, como hemos estado estudiando, el sentir de Cristo, es el sentir de una mentalidad, en primer lugar, humilde, porque el siervo no busca gloria. Para todo siervo, la gloria es para su maestro, para su amo, su Señor. Y luego el siervo tiene una actitud sacrificial. Debe vivir para agradar a su maestro, debe amar a su Señor, como aquel siervo de Éxodo 20, que dijo: yo amo a mi Señor, no quedaré libre. Y se entrega voluntariamente durante toda la vida al servicio de ese amo al cual ama. El Señor vino para ser siervo en primer lugar para su Padre. Y ese amor profundo hacia su Padre, eterno, de donde Él salió, del seno del Padre, se expresó de una manera realmente maravillosa aquí en la tierra. Somos llamados, primero salvados, primero creados y luego salvados para ser siervos. El propósito de la creación de Adán fue servir en el huerto para Dios, pero en su pecado entregó ese huerto, ese ámbito de poder y autoridad que el Señor le dio, la entregó en manos de Satanás. Lamentablemente el hombre se ha hecho siervo de Satanás, pero el Señor, el postrer hombre, segundo hombre, vino para reivindicar el fracaso completo del hombre y reivindicar los derechos de Dios sobre nosotros y el reconocimiento de los derechos de Dios en nosotros como siervos, como sierva también del Señor. Se cuenta, hermanos, que en la Segunda Guerra Civil, una ilustración en los Estados Unidos, en la guerra de 1800, había un general llamado Jorge McClellan, el general de los estados del norte, que estaban a favor de la liberación de la esclavitud. Él fue puesto a cargo del ejército del norte. Y él era un hombre bastante orgulloso, le gustaba que le llamasen por la prensa un joven Napoleón.
pero lamentablemente los resultados de la guerra no iban muy bien. Y entonces el presidente Lincoln lo nombró general en jefe. Él era general, pero ahora lo nombra general en jefe, esperando ver más resultados, más acción en la guerra. Pero lamentablemente esto no resultó. Y entonces Lincoln y dos de sus ministros fueron especialmente a su casa para plantearle las preguntas de rigor en cuanto a qué está pasando con el avance de la guerra. No más llegan a esa casa y se encuentran que el general en jefe está en una boda, está participando en una boda. Y cuando entran a aquella casa, tipo mansión que tenían los generales en aquel entonces, McLean, ignorando al presidente Lincoln, entra, sale de la fiesta, le avisan que el presidente ha llegado y se sube a su segundo piso. Ni siquiera saluda al presidente. No sabemos si estaba bajo el efecto del alcohol o no, no se sabe. Pero después de media hora ya los ministros le dicen al presidente que ya era tiempo de llamarlo. Y entonces el siervo en la casa va y lo llama y el empleado de la casa dice que el general ya estaba recostado. Nos podemos imaginar la ira de los ministros y la consternación de aquel presidente. Impredeciblemente, Lincoln se levanta, se retira y les dice a los ministros, este no es tiempo, dice él, de estar en fiestas de etiqueta, ni es tiempo de dignidad personal. Si tan solo McLean nos trajera éxito en la batalla, yo cuidaría el caballo del general. Mire lo que dice el presidente. Yo cuidaría el caballo de McLean si tan solo eso nos trajera éxito en la guerra. Esto dejó impresionados a esos dos ministros, quien pensaba que el presidente lo destituiría en aquel momento. Pero ese día les enseñó una tremenda lección de humildad. Y esa actitud humilde de Lincoln fue la que le llevó, como la historia lo corrobora, a ser un gran presidente. No estaba pensando en sí mismo, sino realmente en servir a otros. Y una de las marcas que él dejó en su gobierno es precisamente el servicio a favor de otros. Porque este hombre piadoso también, estadista pero piadoso, sabía lo que es el concepto bíblico de lo que significa el servicio a los demás, el sacrificio por los demás. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados a cuidar el caballo de otros, si eso significa el bien, el beneficio, el avance de la obra de Dios. Si ser servidores de bajo perfil significa la gloria para Dios, sería bueno hacerlo. Yo me acuerdo que nuestro hermano, don Carlos Smith, que algunos muy pocos lo conocieron, pero don Carlos tenía el mismo perfil de don Juan Chop en aquellos años, hombres de un nivel espiritual, de una sabiduría especial que el Señor les había concedido. Sus últimos años antes de partir a la presencia del Señor, se dedicó a lavar los baños, los WC de la asamblea. Y lo hacía fielmente. Todos los jueves, después del estudio y de la oración, nuestro hermano don Carlos, anciano de la asamblea, limpiaba con mucha alegría los baños de los hombres, especialmente los baños de los hombres, y los dejaba impecables. No era hombre de púlpito, no era un expositor de la palabra, no era un conferencista ni un hombre capacitado, dotado en la exposición. Pero era muy hermoso poder estar en su hogar y hablar largas horas de la palabra de Dios y del entendimiento que tenía de las Escrituras. Hay hombres de Dios, seguramente que ustedes conocieron en la experiencia propia, que han decidido cuidar el caballo de otros, si eso significa el éxito en la obra de Dios. Lucas siempre estuvo detrás de la sombra de Pablo. A lo mejor Silas también. A veces hay que tomar decisiones en la vida respecto al trabajo en comunión los unos con los otros. Si el identificarme, si el asociarme con un hermano en la obra del Señor o en la asamblea, donde quiera, significa para mí tomar un bajo perfil, ¿qué importa si finalmente es la gloria del Señor lo que buscamos? Debemos cuidar el caballo de otros entonces para que realmente haya propósito, haya avance en la obra de Dios. Y actuemos así de acuerdo a lo que la Escritura
llama el sentir de Cristo. Cuando dice la palabra entonces fue hecho semejante a los hombres, eso se refiere a un acto voluntario del Señor. Él entonces, estando en la condición de hombre, nos declara la palabra, se humilla a sí mismo. Y en ese acto de humillarse, el Señor entonces va a expresar la más preciosa vida de obediencia y de sujeción a la palabra de Dios. Podemos decir que el Señor se sujetó durante toda su vida en obediencia a su Padre. Y se entregó inclusive se entregó a la voluntad de los que le despreciaron y de los que habrían de llevarle a la misma muerte. A la misma muerte. Pero debemos recordar, hermanos, también que la humildad del Señor no fue en ningún caso inferioridad. Él seguía siendo en forma de Dios, aún apresado por esa turba que venía con palos y antorchas y que le amarraron sus manos, él seguía siendo en forma de Dios. De hecho, dio un destello de aquella gloria cuando dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno le dijeron en forma despectiva, él responde: yo soy. Y ahí tenemos un destello, un atisbo de esa gloria que hace retroceder a todos al suelo. Él seguía siendo en forma de Dios. Una de las cosas que más me maravilla a mí en el Evangelio de Juan es que específicamente el Evangelio de Juan, a partir de que el Señor es apresado hasta su resurrección, Él toma el control de todo, absolutamente de todo, absolutamente de todo. Él puede certificar que nadie le puede quitar la vida, sino que Él la entrega voluntariamente. Aún al mismo Judas le dice: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Él finiquita la obra en el Calvario cuando dice: consumado es, o tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. Los hombres no pueden apresarle, Él se deja apresar. En el Evangelio de Juan tenemos al Verbo hecho carne, al Señor Jesús, teniendo control completo de toda la escena del Calvario. Quizás por eso no tengamos la imagen del desamparo en el Evangelio de Juan, sí en los sinópticos, es decir, Mateo, Lucas y Marcos, pero en Juan no tenemos una descripción del desamparo ni el sol en tinieblas, porque el propósito de Juan es mostrarnos al Verbo, al Hijo de Dios, entregándose por nosotros, pero siendo en forma de Dios y teniendo el control completo de todo lo que le sucedería en aquel momento hasta entregar su vida por nosotros en el Calvario. Él se despojó de ese vestido de gloria, hemos dicho, se despojó de esa riqueza, vino a la tierra, estuvo en una condición humilde, se entregó en las manos de los hombres, pusieron una cruz sobre él, según nos relata el Evangelio de Juan, y ahí en la misma cruz él tiene dominio de todo. A Pilato le dice: ningún poder tendría sobre mí si no te fuese dado de arriba. Nadie podía controlarle, sino él voluntariamente. No fue, hermanos, el peso abrumador de las circunstancias que le arrastró a la muerte. Él controlaba todas las circunstancias, porque Él es el Verbo hecho carne, y es aquel el que se entregó en la cruz por nosotros. No había, hermanos, profundidad a la que Él no descendiese. Y si era necesario enfrentar la muerte, el Señor ciertamente lo haría, a fin de salvar nuestras vidas. Recuerda aquel himno precioso que dice: nada retiene al descender, sino su amor y deidad. Todo lo entrega, gloria y pres, corona, trono, majestad. Ver redimidos es su afán los tristes hijos de Adán. Este corito, esta estrofa de este himno tan precioso, expresa lo que la Biblia también, obviamente, expresa de una manera doctrinal. Nada retiene al descender, nada, sino su amor y su deidad. Todo lo que son las glorias que gozaba con el Padre, todo ese ámbito de gloria, eso sí está dispuesto a entregarlo por nosotros. No lo retuvo, como vimos el sábado pasado, no lo retuvo como un tesoro irrenunciable, lo entregó por nosotros, se despojó por nosotros. No era una usurpación, porque era su derecho eterno, es su derecho eterno. Y aquella cosa a la cual aferrarse, ese ámbito de gloria, estuvo dispuesto a dejarlo por nosotros. Volvemos a recordar a Moisés, que renunció a ser hijo de la hija de Faraón,
en beneficio de un pueblo de esclavos. Desde el cielo nuestro gran Moisés dejó todo ese ámbito por amor a nosotros. Dice luego la palabra entonces en el verso 8, vamos a avanzar porque la hora avanza, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Vamos a ver esa expresión, haciéndose obediente. Aún siendo el Señor, Dios, hecho carne, se humilla para sujetarse a la obediencia a su Padre, estando aquí en la tierra. Las Escrituras son amplias en mostrarnos esta cualidad principal del Señor como un siervo que obedece. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice el Señor, sino lo que ve hacer al Padre. El Salmo 40 dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Ya en Lucas 22 el Señor expresa a los discípulos la necesidad de obedecer completamente la voluntad de su Padre, aun cuando eso signifique enfrentar la muerte. Entonces, lo que Él hizo aquí en la tierra es poner a un lado ese privilegio, ese uso independiente de sus propios atributos para obedecer a Dios su Padre. Hebreos 5:8, del cual hemos citado, nos dice que el Señor aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así lo ha dicho. Y aunque era hijo, y esto habla de su carácter divino, por lo que padeció aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Sabemos que lo que fue perfeccionado en el Señor fue especialmente su simpatía. En el cielo Él era obedecido como el Verbo eterno frente al Padre. Siendo Dios, Él era obedecido. En el cielo no hay sufrimiento, no hay sufrimiento, no hay aflicción, no hay oposición, no hay contradicción, no hay rechazo, no hay cruz. Aquí en la tierra sí lo hubo. Por lo tanto, fue a través del sufrimiento el método que Dios usó para con su Hijo, para forjar en Él, aparte de los atributos divinos que son propios de Él, para forjar en Él como verdadero hombre, cualidades que para nosotros, hermanos, nos eran necesarias. Y una de ellas más maravillosa es la simpatía. Porque el mismo que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para nuestra redención, habría de resucitar y ascender a la diestra del Padre para ser nuestro sumo sacerdote. De tal manera que el hombre que está a la diestra del Padre es el hombre absolutamente compasivo. Y esa cualidad que todos los que quieran servir a Dios necesitamos, hombres y mujeres, esa simpatía, esa capacidad de poder sufrir con el que sufre, con el hermano que sufre, ponernos en su lugar, en sus zapatos, se forja solamente en el sufrimiento. Y en el Señor fue perfeccionada. No es perfección moral, Él es perfecto moralmente en todos los aspectos. Pero fue capacitado en una experiencia que no tuvo jamás en la eternidad pasada, que es obedecer en el sufrimiento. La verdadera obediencia se prueba en el sufrimiento. Y el Señor lo demostró cabalmente, hasta la muerte, dice la palabra, y muerte de cruz. No fue eximido de la escuela del sufrimiento, dice Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí tenemos un misterio grandioso, que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Logos eterno, la palabra eterna, el Verbo eterno, haya prescindido de esas glorias perfectas, de esas capacidades perfectas, para que como hombre permitir forjar en él esto tan grandioso que es la simpatía, la paciencia, Creo que terminé ya. la longanimidad y todo lo que significa la sujeción al Padre en medio del sufrimiento. Así que, hermanos, él fue perfeccionado y su obediencia, aún desde niño, se expresó hasta que fue adulto y hasta que entregó su vida. Crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y durante sus 3 años de ministerio, de tentación, de rechazo y de desprecio, se fue forjando en él estas cualidades maravillosas que ahora él despliega perfectamente desde el cielo a favor de nosotros. Es una maravilla que él haya tomado carne y sangre para morir por nosotros y que haya tomado carne y sangre para que una vez resucitado
y glorificado a la diestra del Padre, viva por nosotros. Tomó carne y sangre para morir por nosotros y toma carne y sangre para vivir por nosotros. En una humanidad perfecta, glorificada hasta lo sumo, eterna, a la diestra del Padre. El Señor entonces está dispuesto a obedecer hasta la muerte. El Padre envía al Hijo, manda al Hijo. El Padre da al Hijo y el Hijo obedece al Padre. El Hijo se sujeta como siervo y le glorifica como siervo. Padre, he glorificado tu nombre, dice el Señor antes de morir. Y luego que muere, el Padre le glorifica a él. Y el Espíritu Santo, cual siervo cuyo carácter de servicio eterno en el seno de la Trinidad, glorifica al Hijo y glorifica al Padre. Y nos hace que nosotros también a través de él le glorifiquemos en nuestras vidas de servicio al Señor y en nuestra alabanza y nuestra adoración también al Señor. En el seno de la Trinidad no es tanto el poder y la gloria que es propia de Dios, sino que se enfatiza ese principio que nunca debemos olvidar y que el apóstol Pablo insiste en nosotros, ese sentir, es el servicio. El Hijo sirve al Padre. El Padre dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga. En la gloria el Padre se pone al servicio del Hijo. Y el Espíritu Santo sirve para gloria de ambas personas divinas. Y hace que nosotros también podamos ser incorporados en esa comunión preciosa, divina, insondable, de poder también no solamente servir a Dios y glorificarle a través de nuestras vidas. El sentir de Cristo, de una actitud humilde y de una actitud sacrificial, siempre nos llevará a una más íntima comunión con el Señor y a una identificación más cercana al verdadero carácter del Trino Dios. El Trino Dios que siendo el Dios bienaventurado, que no necesita de nada ni de nadie en toda la eternidad, decide revelarse, decide crearnos y decide revelarnos su persona. Y revelarnos no solamente su poder, sino su gracia y su redención. La persona divina del Hijo de Dios que viene del cielo para revelarse a nosotros. Y luego el Espíritu Santo, como se dice, la persona divina del Espíritu Santo, baja a la tierra para ayudarnos, para ser el consolador, al servicio de los propósitos de Dios y de Cristo, por nosotros y a través de nosotros, que somos parte de esta iglesia que el Señor rescató con su sangre. Dice la palabra que Él fue obediente hasta la muerte. Esto significa hasta el extremo de la muerte, porque nos amó, dice Juan 13, nos amó hasta el fin. Yo sé que los hermanos seguramente interpretan de otra manera el texto. Nos encanta pensar que cuando dice Juan 13, nos amó hasta el fin, podría significar nos amó hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo. Entonces, tendríamos que preguntarnos si el Señor estuvo dispuesto a ir hasta el fin, hasta el extremo. Nos amó hasta el extremo de la misma muerte. La pregunta que debemos hacernos para terminar es, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir en respuesta a ese amor? Partamos por la obediencia a la palabra que dice, haya pues en vosotros este sentido. ¿Nos estará pidiendo mucho el Señor? Claro, es grande, es maravilloso a lo que la palabra nos conduce. Pero el amor, la respuesta espontánea, lógica, ¿no es cierto?, que corresponde a Dios, ¿cómo está? ¿Cómo está la respuesta de nuestro amor hacia Él? Hacia aquel que decidió amarnos hasta el extremo. Ahí en Juan 13 ustedes lo saben perfectamente, que esa expresión está en el contexto de justo el momento cuando la palabra dice que el Señor, el Padre, le había dado al Hijo todas las cosas. Como Él nunca dejó su omnisciencia, porque Él es divino, dice que sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabía la hora del Padre, y cuando cenaban,
Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Su omnisciencia penetró también el mismo infierno, el mismo poder satánico, cuando dice que también sabía lo que Satanás había puesto en el corazón de Judas. En ese momento crucial de Juan 13, en la cena, en el aposento alto, el Señor, al cual se le entrega todas las cosas y que sabía dónde iba, no nos olvida, sino que los ama, dice que nos amó hasta el fin. ¿Qué diferencia a los poderosos de este mundo? La naturaleza humana, cuando es exaltada, cuando es glorificada, se encierra en palacios de marfil y se olvida de las necesidades de los que están en sufrimiento o los que están más bajo de él. Pero el Señor, al contrario, sabiendo que todas las cosas estaban en su mano y que Dios iba, dice, nos ama hasta el fin, hasta el extremo. El ámbito de gloria en el cual va a volver no le va a hacer olvidarse de nosotros. No va a ir a encerrarse, luego lo digo con respeto, a los palacios de los poderosos y de la gloria eterna que le corresponde, sino que desde el cielo actuará en beneficio nuestro, ahora como nuestro sumo sacerdote, quien velará por nuestra vida, nuestras almas, permanentemente. Tal como dice Hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. El mismo que fue capaz de dejar esas glorias y tomar un manto de siervo, ahora en la gloria divina, como hombre glorificado, Dios, hombre glorificado hasta lo sumo, ahora Él se pone al servicio de los que amó en la tierra hasta el extremo. Y si nos amó hasta el extremo acá, tenemos plenamente garantía que nos amará eternamente. Tenemos un poderoso y grandioso Salvador que no se va a olvidar de ninguno de los suyos. Como la naturaleza humana, los sumos a la cabeza no le llenan de vanagloria. La gloria es inherente a Él, le pertenece. Y si tuvo gloria antes del Padre, como el eterno, la eterna palabra, ahora está como hombre glorificado en los cielos eternamente. Cercano a Dios, íntima comunión con Dios y cercano también a nosotros, porque nos comprende, porque su simpatía, tan necesaria para nosotros, fue forjada mediante el sufrimiento aquí en la tierra. El autor a los Hebreos termina diciendo, tal sumo sacerdote nos convenía. Y gracias a Dios por la competencia, por la eficacia, por las cualidades divinas y humanas perfectas de aquel que es nuestro representante a la diestra de Dios hasta cuando Él determine nuestra estadía aquí en la tierra, aquí en la tierra. Toda la gloria, por supuesto, es para Él. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, estamos con el corazón lleno tras haber escuchado acerca de nuestro amado y precioso Salvador y Señor Jesucristo. Ciertamente, Él es el gran ejemplo de humildad, de servicio. Y solamente al saber que Él es Dios y se hizo hombre, a nosotros nos humilla, como Él quiso hacerlo, siendo que Él no tenía por qué hacerlo. En realidad es un misterio muy grande y nos deja admirados. Vamos a pedir, por favor, a dos de nuestros hermanos que están presentes si nos pueden ayudar en oración. Le pediríamos, por favor, a nuestro hermano don René Morales y a nuestro hermano Alex Ortiz, si nos pueden acompañar, por favor, hermanos, en oración. Gracias. Pudimos escuchar de su palabra, porque pudimos nutrirnos de ella. Gracias, Padre, porque pudimos rumiar la palabra para sacar el nutriente que nos hace crecer, nos hace comprender esa obra perfecta llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz. Aquel que se ofreció a sí mismo por amor al Padre primeramente y por amor a nosotros.
Gracias, Padre, porque tuvimos esta oportunidad y ojalá esta palabra toque el corazón de muchos más, aquellos que aún no han dado ese paso de obediencia. Quisiéramos así también seguir pidiendo por nuestros hermanos que están en aflicciones, con problemas de salud. Pedimos por la familia de nuestro hermano Rodolfo, por su hijo, para que el Señor, su mano poderosa, esté con él y no haya ningún problema. Así también con las hermanas que se están recuperando, como la señora Nilda, también como nuestra Ana María. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Por eso pedimos que nuestro Dios reprenda esa enfermedad que está en el cuerpo de cada una de estas personas para que salgan, para, para tener mejor calidad de vida, para que se puedan mejorar y volver a la normalidad que siempre habían tenido. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias porque pudimos recibir su palabra. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos. En el nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios, nuestro Padre, continuamos delante de la presencia tuya, dándote las gracias otra vez por el Señor Jesús. Padre, hemos podido escuchar de tu palabra, hemos podido escuchar del Señor Jesús y quedamos realmente asombrados por la manera en que Él se presenta, cual siervo nuestro Dios, un siervo que se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es tu Hijo amado, es Dios el Hijo. Con razón tu palabra expresa y nos exhorta a nosotros a tener este mismo sentir que hubo, que estuvo en Cristo Jesús. Es el sentir del Señor. Él lo vivió, Él lo mostró, Él lo reflejó, Él lo enseñó. Y se nos exhorta a nosotros a que tengamos este mismo sentir. Padre, confesamos delante de ti nuestra negligencia, nuestra debilidad, nuestra incompetencia, porque debemos decir que no es el mismo sentir del Señor el que tenemos nosotros. Padre, perdónanos, nuestro Dios, y queremos rogarte que tú nos ayudes, que tú nos fortalezcas por tu Espíritu para poder tener este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hemos sido llamados, hemos sido convocados por las Santas Escrituras y por tu Espíritu a tener este sentir. Llénanos de ti, Señor. Llena nuestras vidas para poder andar como el Señor anduvo. Te lo rogamos, nuestro Dios, y te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bien. Queremos dar las gracias por la asistencia. En un momento hubieron 100 personas conectadas, 100 cámaras, y ahora tenemos 90 cámaras conectadas. Y como algunos técnicos dicen, esto lo podemos multiplicar por 2 y aproximadamente hubieron cerca de 200 personas reunidas, podrían haber sido más. Y bueno, esperamos en el Señor que la palabra preciosa, poderosa, pueda enriquecer nuestras almas, y qué mejor que el tema preferido del creyente, el Señor Jesucristo. Su cálido y bondadoso corazón, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, realmente nos atrae.
su amor, su humillación, es algo que atrae poderosamente nuestros corazones. Quisiera mencionar, si es que alcanzo, los nombres que están conectados acá para poder entregar los saludos. Les voy así a hacer un alcance. Yo no pude grabar en YouTube. Nuestro hermano Johnny inauguró YouTube en la reunión anterior, pero sí grabé en Zoom. Allí los expertos me podrán decir cómo lo puedo subir a YouTube. Queremos saludar a Adrián Héctor Uribe, también a Adriana Baeza, bueno, nuestro hermano Alex Ortiz nos acompañó en oración también, hermanos, saludos cariñosos en el Señor, a su familia, a su esposa, Álvaro Enrique Campos, también Andrés Valencia, Ángelo Yáñez, Anita de Calama, ya la hemos visto en otras reuniones, hermanas, muchos saludos en el Señor, Apolonia, Benjamín y Claudia, Bernardo Monjes Yáñez, Blanca Navarro, Camila Donoso, el hermano Camilo, Carlos Bruna, saludos hermano, también me acuerdo de usted, hermano Carlos Serpa también, saludos, saludos también a Carlos Torres, Claudio Caballero de Punta Arenas, Daniel Naranjo, David Mejías de Arica, también conocido, David Somoya de Iquique, Debbie González, algunos no colocan el nombre al lado de donde son, de la ciudad, así que no, y algunos no los conozco, por eso estoy mencionando. Domingo y María Inés, Eloisa, Erika Muñoz, Ernesto de San Fernando, ahí sí. Familia Galleguillos Alfate, ellos son de La Serena. Saludos cariñosos también en el Señor. Saludos a Felipe Poblete, Francisco Coliboro, de Punta Arenas, bien lejos. Gaby de Lagunillas, también saludos afectuosos en el Señor. Giselle, Gonzalo García, Guillermo Urrutia, el de Chillán, ¿no? Sí. También Ailín de Calama, también ya la estoy conociendo ya en las reuniones. Herminda Cubillos, bien conocida también, hermana de Antofagasta, saludos en el Señor. Hilda Galleguillos de Iquique, Ervin Ortiz de Antofagasta, también conocido el hermano por nosotros. Saludos al hermano Orlando Salazar, Igor Palma, que nos ayudó en la oración. Gracias, hermano, por su ayuda. Saludos a la familia Insulza Díaz de Temuco. También saludos a Isnelia, dice, debe ser la esposa de nuestro hermano Sergio Galvez, ¿no? Está con su nombre ahí solo. Saludos a nuestra querida hermana Jacqueline Barraza, mi cuñada. También saludos a don Jaime González de Calama. Janet de Valdivia, saludos afectuosos en el Señor. Jorge Burgos de Peñaflor, bien conocido el nombre Peñaflor, ahora con sus transmisiones en YouTube también. Saludos a José Chávez, a José Chevair, Josefina Oces, Karina de Talca, Leslie Zuleta, Liliana Morales, Loida y Osvaldo Tobar, Luis Sánchez, Marcia Rocha, María Cristina, María T. de Lota, Maribel Ramírez Garrido, Marta Cecilia Arica, Mixi, Nelson Oristica, algunos apellidos un poco difíciles, Nicole Fuentes, Nora y Omar de Talca, Pachi Paz Mejías, ella la conocemos, es de Arica, también Patricia Matamala, y un hermano que conozco también, Pedro y Angélica de Los Ángeles. Saludos, hermanos, un abrazo en el Señor. La hermana Raquel, Raquel y Juan de Virginia,
También saludos a, bueno, nuestro hermano don René ya nos acompañó en oración. Saludos a su esposa, nuestra querida hermana, la señora Rosita, que la acompaña también. Saludos a Sara Galvez. Sergio Galvez nos acompañó también en oración de Renca. También tenemos a Sonia Muñoz de Punta Arenas. Susana Uribe, también conocida, nuestra hermana de Iquique. Saludos a Tito, dice allí. Saludos a Cintilus Aldofe. Ese es un apellido griego, si no me equivoco. No lo sé. Saludos a Vicky y Claudio. Poliboro Asensio. Presmel Marchán. Olivia López Guerrero. Es todo lo que tengo aquí en la lista. Y damos gracias, hermanos, porque pudieron acompañarnos en la exposición de la palabra. Realmente hay necesidad en el pueblo de Dios de escuchar, y qué mejor que el mejor tema de todos, del amor de Cristo, de su persona y de su calidad y su condición a la cual él se humilló de hombre, para sentir tanta simpatía por nosotros y comprendernos perfectamente en nuestras dolencias, en nuestro corazón abrumado muchas veces y en el sufrimiento. Él nos entiende perfectamente y por eso tenemos un intercesor muy grande y glorioso en los cielos que nos conoce perfectamente nuestra debilidad e intercede eficazmente por nosotros. ¿Cuánto necesitamos conocerle cada vez más? Bien, hermanos, no sé si algún hermano desea decir alguna palabra, alguna noticia que pueda tener, que algunos quizás no puedan saber. Queremos saludar también en forma especial a la abuelita que está allí en su camita, señora Liliana Morales. Ahí la cámara dice Liliana Morales. Que el Señor le sane, abuelita, que el Señor pueda levantarle. ¿Cuál es el nombre de la abuelita? Tiene micrófono. Puede hablar. Teresa Bravo se llama. Teresa Bravo. Ya. Teresa Somos Bravo, de la Asamblea de Rancagua. de Rancagua, sí la había visto, pero a ella no la distinguía muy bien. Teresa Bravo. Saludamos a la abuelita, que el Señor pueda levantarle, pueda sustentarle y fortalecer su corazón. El Amén, Señor nomás lo hermano, puede gracias. hacer. Amén. Bien. Podrían repetir la situación de don Rodolfo Vázquez, porque hay muchos que se conectaron más tarde. Así que si pudieran un resumen chiquitito. Sí, miren, yo al principio no quise decir mucho de la situación de nuestro hermano porque quería que él lo dijera personalmente, porque de hecho en las redes se informó, se exacerbó la información, cosas que no debieran comunicarse. Voy a pasarle de nuevo al hermano para que él mismo nos pueda comunicar si hay algunos otros detalles para poder tener mayor material para la oración, para hacer una oración más específica. Hermano, ya tiene habilitado su micrófono. Hermano Rodolfo. Gracias. Bueno, tal como se dijo al principio, nosotros estamos con la posibilidad de tener el virus porque nuestro hijo se contagió aparentemente en el trabajo. Ayer, el día domingo, avisaron de que efectivamente el compañero de trabajo de la construcción, de la constructora, tiene el COVID. Y ya lleva una semana ya, ellos son más jóvenes y parece que resisten mejor, pero ya todos los síntomas propios de este virus los ha tenido: la fiebre alta, dolores musculares, el decaimiento total, más lo que dicen los expertos, efectivamente el olfato lo perdió completo, no olfatea nada. Así que ayer lo llevé al médico para que él se hiciera el examen y me agarraron a mí también y me metieron para adentro y me obligaron también a hacer el examen. Así que a partir de hoy día no podemos salir, nadie puede salir, ninguno esperando el resultado y lo más probable es que lo tenga, no sabemos.
pero quisiéramos saber si somos asintomáticos o no, porque llevamos ya 8 días y no hay síntomas en nosotros, en mi señora, en la chiquitita y en mí. Gabriela, la segunda, también tuvo fiebre y dolores musculares y problemas de diarrea, pero leves. Así que es como que engañador. Pero estamos confiados en el Señor y que la evolución será de acuerdo a lo que el Señor diga nomás. Él sabrá protegernos o no. De todas maneras, tenemos todos los protocolos dentro del hogar, aislado Alejandro, todo se lava, todo se sanitiza, todo lo necesario. Así que gracias por las oraciones y aunque uno tome precaución, hermano, uno no sabe por dónde puede filtrarse. De hecho, en la constructora, muy responsablemente se mide la temperatura, todo lo necesario, pero llega el hijo el día viernes, se toma todas las precauciones de que no haya nadie enfermo y se enferma el día domingo. Así que, ¿qué se puede hacer? El Señor nomás sabe cuidarnos mejor. Así que gracias por la oración y por la simpatía. Bueno, todo el cariño de los hermanos. Vamos a estar de todas maneras informando de manera más oficial para que los hermanos sepan realmente lo que realmente está sucediendo. Muchas gracias. Y si hay algunos que no le hemos podido responder, ha sido por falta de tiempo en responder, por el cariño de los hermanos. De todas maneras, que se cuiden los hermanos de edad. Hermano Sergio, por favor, cuídese, su diabetes. Otro hermano Luis también. Todos los hermanos que queremos. Aquí Yo en el me país parezco a Ana Frank, no me puedo mover a ni un lado. Veo puros alemanes por todos lados. mucho cuidado para que el Señor los guarde, porque nuestros hijos son jóvenes y parece que fue una gripe fuerte, pero para nosotros no sabemos la reacción. El Señor no lo sabe. Gracias. Así que debemos cuidarnos todos los que tenemos más de 50 años, así que ya nos involucraron en la mayoría de edad. Así que, bueno, con la ayuda del Señor, vamos a estar orando por nuestro querido hermano, su esposa Liliana y sus hijos, y Alejandro, que puede ser el más grave. Bien, hermanos, no quiero abusar del tiempo, sé que muchos pueden estar cansados y hay que recuperar fuerzas. Bueno, queremos invitarle para nuestra próxima reunión con nuestro hermano Rodolfo Vázquez para el próximo sábado a las 8 de la noche. Allí ya tomará el lugar nuestro querido hermano Johnny Harris, quien estuvo ahora en una reunión de apoderados, por eso no pudo estar presente con nosotros. Bueno, saludos, aquí me están saludando a la abuelita Irma de Calama, saludos abuelita Irma, y saludos a Daniel, el pequeño que está saludando allí. Bien, nos vemos entonces, que el Señor les guarde, les cuide, les bendiga ricamente y les proteja. El Señor esté con ustedes y con su espíritu.